Eh, a ver, haciendo un poco de memoria. Puede ser que con ustedes nos faltaba ver eh, teorema de Lagrange. Habíamos visto extremos relativos y absolutos el lunes pasado. Sí, creo que sí. Bien. Yo les mandé, si mal no recuerdo, el PowerPoint de extremos. Así que, bueno, extremos y multiplicadores de Lagrange, que era lo que vimos en la clase pasada. Así que estaríamos al día con todos los apuntes que ustedes necesitan para rendir el parcial. ¿Sí? Todos lo pudieron recibir normalmente. Sí, sí. Sí. Bárbaro. Bueno, falta ahora nomás meter horas de silla, chicos. Bueno, espero un cachitito más por si entra alguien más. Pero la idea es que vayamos comenzando con lo que nos queda de el teorema de Lagrange. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta que ustedes tengan en particular de derivada direccional? Con Lucía, ¿hasta dónde llegaron el jueves en los temas de práctica? ¿Ya lo terminaron la práctica de derivada direccional? Sí, sí, vimos todo lo que era de esa unidad. Bien. ¿Y con extremos no vieron nada? ¿O vieron alguna clasificación de extremo relativo? Creo que no llegamos. Creo que no vimos todavía. Bien. Es decir, el jueves llegarán a ver digamos, lo que es la práctica de extremos. Bien. Bueno. Recuerden que la semana al reiniciar las clases, perdón, al cesar las vacaciones de invierno, nosotros tenemos clase, digamos, por ser una materia anual, más allá de que esté desfasado el arranque del segundo cuatrimestre para las cuatrimestrales del segundo cuatrimestre. Pues a veces presta confusión el calendario académico. ¿Se entiende lo que les digo? No hay esa semana desfasada en el medio. En particular, les digo bien el día, pero sería el lunes 2 de agosto. Bueno, les comparto, bárbaro, Ricardo. Les comparto la pantalla. Bueno, hoy lo que nos queda ver en la clase es el teorema
de multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Y el enunciado dice lo siguiente: sean f de xy y g de xy dos funciones con derivadas parciales continuas, si f de xy tiene un máximo o mínimo de valor f en x0 y 0, cuando xy está sujeto a la restricción g de xy igual a 0, si el gradiente de la función g evaluada en x0 y 0 es distinto de 0, entonces existe un número real lambda denominado multiplicador de Lagrange, tal que el gradiente de la función en el punto x0 y 0 va a ser igual al lambda por el gradiente de la función g de x0 y 0. ¿Sí? Entonces, ustedes han visto en las prácticas anteriores, ¿sí? Todos los conceptos, tanto el de gradiente como el de una restricción impuesta al dominio de una función. Y en particular, yo les consulto, así de paso repasamos. ¿Qué representa esta restricción del dominio para una función de dos variables? ¿O qué representa gráficamente? Es de las primeras prácticas. Si yo tengo una función f, ¿sí? Y al dominio lo estoy restringiendo con esta consigna, ¿sí? Nada más que desconozco cuál es, en particular, la consigna que describe esta función g de xy. Solo sé que es igual a 0. ¿Qué representaría gráficamente? Y es lunes, nadie se anima a decir nada. ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué representa, chicos? Curva de nivel, ¿no? Sí, exacto. Representaría gráficamente una curva de nivel. ¿Está bien? En particular, g de xy igual a 0 es una curva de nivel, ¿sí? Por eso es una restricción del dominio, porque en particular está para el plano z igual a 0, o k igual a 0, o z igual a k igual a 0, ¿sí? Es decir, impuesta en el plano coordenado xy. ¿Está bien? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo importante es que si el gradiente, ¿sí?, de la función g evaluada en el punto
es distinto de 0, ¿sí? Es decir, tiene que tener un determinado valor, ese gradiente. Entonces, ahí va a existir, ¿sí?, un multiplicador, ¿sí?, es decir, un número tal que se va a cumplir esta expresión. ¿Y esta expresión de qué carácter es? ¿Escalar? ¿Vectorial? ¿Qué les parece? Los gradientes de las funciones, ¿qué representan gráficamente? Escalar. Escalar. Escalar porque me acuerdo que el teorema empezaba con eso. Algo que se hace relación a los escalar, pero eso, el lambda es escalar, porque es una ¿El matriz. lambda? Sí, sí, pero yo les pregunté los gradientes. Los gradientes, vectores. Por eso. Digamos, los gradientes son de carácter vectorial, ¿sí? Recordarán que el gradiente de f está representado por lambda, ¿sí?, con la flechita o rayita, y significa que es el gradiente de la función f de x, y es igual a la parcial de f con respecto a x en y, más la parcial de f con respecto a y en j. Eso estamos hablando en funciones de dos variables, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjense que esto es de carácter vectorial. En particular, esta es la función gradiente. Acá es el gradiente en el punto, ¿sí? Lo estoy evaluando en el punto. Es decir, esto es una función vectorial, esto es una función vectorial, ¿sí? Y esto, en particular, es un vector. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, yo ahora le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que está ocurriendo con esta igualdad que estamos planteando nosotros en el teorema de Lagrange? En sí, ¿qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que ustedes ven que nosotros planteamos? Por un lado tendremos un vector, ¿sí?, que es representativo del gradiente de f en x0 y 0. Por el otro, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo son esos vectores? Si yo digo que el vector gradiente de f es igual a un número, ¿sí?, un número real lambda, es decir, puede tomar valores negativos o positivos, ¿sí? Y yo aseguro que el gradiente de la función g evaluada en el punto es distinto de 0. Es decir, acá yo tengo otro vector que es distinto de 0
este gradiente o del vector nulo. ¿Qué está ocurriendo con esos dos vectores? ¿Son paralelos? Sí, yo lo llamaría que son equipolentes. Ah, está bien. Y a su vez, de eso, ¿qué más le ocurre? Al estar multiplicados por un número, ¿qué sucede? Aumenta su módulo. ¿Solo aumenta? No varía, en realidad. Porque no sabemos si aumenta o disminuye. Bien, ¿y cómo varía? Los estoy haciendo pensar mucho. A ver, vamos a aclarar algunas cositas. Yo tengo un vector, ¿sí? Tengo este vector que es el gradiente de G en X0 y 0. ¿Cómo está definido ese vector? ¿A través de qué? ¿Del punto de aplicación? Si estamos en dos dimensiones, en la dirección de la recta de acción, sentido, y esta distancia que estará acá es el módulo del gradiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con el gradiente de f? A ver, los escucho a ustedes. Según la ecuación que está planteada. ¿Cuántos casos posibles tendremos para lambda? Vamos a hacer el más fácil primero. Que lambda sea igual a 1. Que lambda sea menor a 1. ¿Sí? Y que lambda sea mayor que 1. Es decir, acá es... iba a poner que eran los negativos y no son los negativos. Porque hay valores que no serán negativos. Cuando lambda es igual a 1, ¿qué pasa? El gradiente de G Es igual que el de F. bien. Yo no le pongo los subíndices, pero ustedes me entienden, que el gradiente de F es igual al gradiente de G. En este caso, ¿qué sucede? Cuando Va a ser menor. Cuando lambda es menor que 1. Va a ser F menor que G. El gradiente de F, digamos, acá, por ejemplo, si nosotros ponemos 0,1, ¿sí? O 0,1, ¿sí? El gradiente de G, ¿cómo es respecto del gradiente de F? Es mayor, es decir, Menor. claro, es decir, el gradiente de F es menor, ¿sí? Gradiente. Que el gradiente de G. ¿Está bien?
Y acá al contrario, si lambda es mayor que 1, ¿sí? Por ejemplo, vale 2, va a resultar que el gradiente de f es mayor que el gradiente de g, pues lo estamos multiplicando por 2. Es decir, ¿qué es lo que les estamos haciendo cambiar? Estamos haciendo variar el módulo. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cómo resultan esos vectores? Ustedes me decían que no sabían cómo varían. Ahora sí les estoy mostrando cómo varían. ¿Cómo es la variación? ¿No es proporcional? ¿O es inversamente proporcional? Recién lo vimos. Si lambda vale 1, los gradientes son iguales. Si lambda vale 2, el gradiente de f será 2 veces el gradiente de g. Y si lambda vale 4, el gradiente de f será igual a 4 veces el gradiente de g. Y así sucesivamente. ¿Cómo es esa variación? Proporcional. Bien. Bueno, muchachos, la conclusión del teorema de Lagrange es que los vectores que se plantean, ¿sí?, evaluados en el punto, son vectores equipolentes, ¿sí?, cuyos módulos, ¿cómo resultan? A ver, termínenlo ustedes. Cuyos módulos son... ¿Cómo son? No lo puedo creer, chicos. El lunes desactiven... No, perdón, desactiven, no, activen un poco la neurona. ¿Cómo son los módulos? Directamente proporcionales. Exactamente. Bien, entonces, ahora vamos a verlo con un gráfico, ¿sí? Fíjense, nosotros vamos a tener que la restricción, ¿sí?, g de xy igual a 0, habíamos dicho que era una curva de nivel, ¿sí?, de la función g. ¿Está bien? Entonces, esa curva de nivel yo la puedo representar en un gráfico bidimensional. Yo la voy a reforzar un poquitito. Acá se la ve muy clara. ¿Sí? Esa es la curva de nivel C. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí, nosotros podremos establecer cada punto de la curva C con el vector posición, ¿sí? Digamos, o con la función vectorial, que es lo mismo, r de t. ¿Está bien? Entonces, para cada valor t sub 0, t sub 1, t sub 2, iremos determinando cada punto de la partícula. ¿Está bien? En particular, en x0 y 0, nosotros tendremos dos gradientes, ¿sí?
el gradiente de la función g, ¿sí? Evaluada en el punto, que nosotros dijimos que tenía que ser distinto de 0. Es decir, su módulo tiene que ser distinto de 0. Y a partir de ahí, nosotros, según el teorema, tendremos que el gradiente de la función f, ¿sí? Yo lo voy a hacer en celeste, dijimos que va a ser un vector equipolente, ¿sí? Y a su vez tendrá un módulo que será proporcional. ¿Está bien? Puede ser proporcional, como habíamos visto en los 3 casos, que puede ser igual, de igual módulo, de menor módulo o de mayor módulo. Y también, digamos, el sentido puede cambiar porque si lambda es negativo puede tener sentido contrario. ¿Está bien? Digamos, podría ser así. Yo lo hice desfasado para que ustedes lo vean, pero el vector para el gradiente de f siempre está evaluado en el punto de x0 y 0. ¿Sí? ¿Se entendió? No, estos vectores son colineales, están actuando en la misma recta de acción. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, como les decía, nosotros podemos determinar cada punto de la curva C, ¿sí? O de la función vectorial R de t a través de la parametrización, ¿sí? Que admite la curva C con las ecuaciones paramétricas para un intervalo determinado del parámetro t. La posición quedará determinada por la función vectorial, cuyas funciones escalares componentes son h de t en i más k de t en j. Y nosotros sabemos, ¿sí?, que el punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0 pertenece a la curva, ¿sí?, tal que la función f evaluada en x0 y 0, ¿sí?, es un extremo que puede ser un máximo o un mínimo de la función y corresponde a t igual a t sub 0. Es decir, nosotros estamos trabajando con, vuelvo un cachito a la filmina anterior. Nosotros estamos trabajando con una restricción al dominio, ¿sí?, pero en 3 dimensiones, si yo desfaso un poquito el eje Z, digamos, yo le hago la tercera dimensión, ¿sí?, yo acá lo que estoy teniendo es una determinada superficie en el espacio. ¿Está bien? Y cuando yo la someto a esta restricción, es decir, cuando intersecto esta superficie, por ejemplo, con el plano z igual a 0, estoy obteniendo esta g, que, digamos, yo tendría que cambiarle un poquitito esto. Yo tengo esta superficie en el espacio, y cuando la intersecto con z igual a 0, o con la restricción
g de xy igual a 0, lo que estoy obteniendo, la voy a hacer en color rojo, es esta restricción. ¿Sí? ¿Está bien? Digamos, ven que estamos trabajando con digamos, con el gradiente de la función f de xy, que es el gradiente representativo de la superficie, ¿sí? Y el gradiente de g de xy es el gradiente de la curva de nivel g de xy igual a 0. ¿Está bien? O de la restricción al dominio que estamos imponiendo. ¿Se entiende qué es lo que estamos haciendo? Geométricamente, ¿se entiende eso? ¿Sí o no? El silencio es un no. Dígame, ¿continúo o no continúo? ¿La ven la función, la f de xy? A ver, yo les estoy remarcando acá lo que sería el plano, ¿sí? Z igual a 0. ¿Está bien? O el plano del dominio, en rojo. ¿Logran ver lo que yo les quise dibujar como superficie en el espacio en celeste, con el eje Z en celeste, desfasando el eje Z? Sí, sí. ¿Se ve? Bien. Bueno, esta curva C, ¿sí? Es una restricción al dominio que está, digamos, yo si corriera un poco el plano que les hice, si yo lo corriera, ¿sí? ¿Está bien? La curva C está contenida en el plano Z igual a 0, ¿sí? Que es la restricción del dominio. Y va a surgir de la intersección entre la superficie S con este plano rojo Z igual a 0. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, nosotros estamos trabajando con dos cosas separadamente. Con la restricción al dominio, ¿sí? Que es g de xy igual a 0, o una curva de nivel, y con la superficie S, que está representada por f de xy, que es una función que tiene representación en el espacio. Nada más que lo trabajamos en forma bidimensional. ¿Está bien? Entonces, a partir de que nosotros planteamos esto, ¿sí? Llegamos a proponer lo que les había puesto hace un ratito, de que los dos vectores gradientes en el punto son colineales, ¿sí? Es decir, están en la misma recta de acción, ¿sí? Y a su vez sus módulos son proporcionales. Entonces, ¿por qué no avanza? Ahí va. Entonces, habíamos llegado a establecer que en un determinado punto, P sub 0 de coordenadas x0 y 0, ¿sí?
que pertenece a la curva C, es decir, a la curva de nivel, y a su vez se cumple, ¿sí?, que f en x0 y 0 es un extremo que puede ser máximo o de valor máximo o mínimo, ¿sí? Entonces, en ese punto, yo puedo determinar el vector posición como R evaluado en t sub 0, ¿sí?, que tendrá coordenadas x0 en y 0 en j, o a través de las funciones escalares componentes. Entonces, si ahora se define una función f mayúscula de una sola variable, ¿sí?, t, y esa función f de t está compuesta por f en h de t, k de t, nosotros vamos a obtener todos los puntos sobre C. ¿Está bien? Entonces, en particular, en f en t sub 0, yo voy a tener que f, digamos, f mayúscula en t sub 0 va a ser igual a f minúscula evaluada en h de t sub 0, k de t sub 0. Para t igual a t sub 0, ¿sí?, nosotros teníamos la función f minúscula en h de t sub 0, k de t sub 0, que es un extremo de f de xy. Por lo tanto, la función f mayúscula en t sub 0 es un extremo también de la función f mayúscula de t. Entonces, si ahora derivamos a f mayúscula, ¿sí?, con respecto a t, esa derivada va a ser igual a 0. ¿Está bien? Y considerando a f como una función compuesta y utilizando la regla de la cadena, podemos nosotros plantear la definición a través de la regla de la cadena, y si no nos acordamos, planteamos el diagrama en árbol, ¿sí?, que f mayúscula de t va a variar, o tiene como variables intermedias a x y a y, y después las variables intermedias x e y solo varían con t. Es decir, sale una rama de cada una de las variables intermedias. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a t, o de f mayúscula con respecto a t, va a ser igual a la derivada de f minúscula con respecto a t. ¿Sí? Nada más que recuerden que f minúscula es una función de dos variables. Entonces, la regla de la cadena nos permite, a través del diagrama en árbol, o de la definición, escribirla como la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Recuerden que estas derivadas son derivadas totales, ¿sí?, porque solo dependen de una sola variable. ¿Estamos? Y en la definición debo completarlo como más la parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y nosotros habíamos planteado, ¿sí?, que la derivada de f mayúscula con respecto a t tenía que ser igual a 0. ¿Está bien? Y ahí estamos manteniendo la igualdad a 0. ¿Estamos hasta acá? Entonces, en particular, si calculamos la derivada de f mayúscula con respecto a t en t igual a t sub 0, ¿sí?, nosotros vamos a obtener que va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en x0 y 0, por la derivada de x con respecto a t. Pero recordarán, ¿sí?, que nosotros en la parametrización, esperen que les anoto, teníamos que x era igual a h de t, ¿sí?, e y era igual a k de t. Entonces, si yo calculo
la derivada de x con respecto a t, estoy derivando esta función que está acá. ¿Sí? Y esa función no es ni más ni menos que h' de t. ¿Sí? Si yo hago la derivada de x con respecto a t. Si estoy trabajando en t igual a t sub 0, esa derivada evaluada en el punto será h' de t sub 0. ¿Me siguieron? Lo mismo para el segundo término, que será la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en x0 y 0 por lo que es la derivada de y con respecto a t, que es igual a k', ¿sí? De t sub 0. ¿Por qué? Porque estoy evaluando a t igual a t sub 0. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Y yo les hago una pregunta. ¿A qué les hace acordar? Vamos a hacerlo en otro color. ¿A qué les hace acordar cada uno de estos términos que yo les estoy recuadrando? ¿Qué son? ¿Las componentes de qué? ¿De qué vector? En J. ¿Es así o no es así? ¿Son las componentes de qué vector? Del gradiente, ¿no? De la función f. Sí, profe, gradiente, lo dijeron por el chat. Ah, perdón. Si el tema es que no se me prende. Vi que había, cuando me avisaron, que había un numerito, pero no se me abre el chat. Exactamente, del gradiente. Entonces, eso por un lado. Y lo que está señalado en rojo, ¿qué son las componentes de qué vector? Ahí los hago pensar un ratito a ustedes. Perdón. ¿Qué vector es?
Esta parametrización, ¿qué función vectorial representa? ART, ¿no? Entonces, esto que está acá, ¿a qué función vectorial representa? ¿Y qué les parece? Gradiente de R. Gradiente de R, así. En Esto, T0. ¿eh? En T0. En T sub 0. Ahora, ¿y si yo les pongo esto que está acá? Y si quieren lo anotamos así. Perdón, no es parcial. X' es la derivada de X con respecto a T. E Y' es la derivada de Y con respecto a T. ¿Qué representa? Paramétricamente, eso que está escrito ahí. El gradiente de R, como dijeron, no. ¿Qué vector es este que está acá? Están al horno, muchachos, eh. ¿A nadie se les ocurre qué es? ¿Qué función vectorial es? Es R' de T. Entonces este vector será R' en T sub 0. ¿Está bien? Por lo tanto, yo lo sigo todo en celeste. Esta expresión de acá será el gradiente de la función
en x0 y 0, producto escalar por R' de t sub 0. Todo esto igual a 0. ¿Y qué está significando? Que el producto escalar entre el gradiente o el vector gradiente de f en x0 y 0 por R' de t sub 0 sea igual a 0. ¿Que son perpendiculares, puede ser? Exacto. El gradiente de f es perpendicular o ortogonal al vector R' en t sub 0. ¿Está bien? Entonces, esa es la consecuencia, ¿no? ¿Y quién es R' de t sub 0 desde el punto de vista físico? Este era el vector posición. ¿Y este? El vector velocidad. Bien, es el vector velocidad de la partícula, ¿sí? Que, como recordarán, este vector velocidad siempre es tangente a la curva. Y el punto de aplicación está sobre la partícula. Bueno, entonces, acá les dejo, ¿sí?, a lo que hemos llegado nosotros, a encontrar la perpendicularidad entre el gradiente de f en x0 y 0 y R' en t sub 0. Es decir, que el vector gradiente evaluado en el punto x0 y 0, ¿sí?, es ortogonal a la curva de nivel C en ese punto, en P sub 0. También el vector gradiente de g de x0 y 0 es perpendicular a R' de t sub 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque C es una curva de nivel de la función g de xy. Entonces, tanto el gradiente de f en x0 y 0 como el gradiente de g en x0 y 0 son ortogonales ambos al vector R' de t sub 0, ¿sí? Es decir que los dos gradientes, como vimos al principio, resultan colineales, ¿sí? Y digamos, hemos llegado a demostrar que el gradiente de f en x0 y 0 es igual a un multiplicador lambda por el gradiente de g en x0 y 0. Y nosotros ahora volvemos al gráfico que habíamos utilizado al principio. Fíjense que yo no les había nombrado a R' en t sub 0, pero nosotros hemos obtenido la ortogonalidad entre estos dos vectores. Entre el vector velocidad, que es tangente a la curva en el punto P sub 0, ¿sí?, con el gradiente de g en x0 y 0. Y lo que sí les había dibujado es el gradiente de f en x0 y 0. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Me siguen? Fíjense Sí. que ambos vectores son colineales y ambos son perpendiculares a R' en t sub 0. El sentido de cada uno de los vectores, ¿sí?, si quieren, el sentido depende del signo si es positivo o negativo lambda, ¿sí?, y el módulo va a depender si
lambda es mayor que 1 o si lambda es menor que 1. Acá será mayor y acá será el módulo menor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió, no? ¿Hay alguna consulta? Por mí no, profe. Bárbaro. Bueno, ahora, fíjense, nosotros habíamos propuesto una función f de xy con una restricción al dominio, ¿sí? Ahora, en el caso, digamos, eso es lo que vimos en la demostración del teorema de Lagrange. Ahora, en el caso de que la función f de xy tiene el dominio sujeto a dos restricciones, no a una, sino a g de xy igual a 0 y a h de xy igual a 0, nosotros no lo vamos a demostrar, pero se puede demostrar que el gradiente de f de xy va a ser igual a lambda por el gradiente de g de xy más mu por el gradiente de h de xy. Es decir, en el primer caso nosotros teníamos solo un multiplicador, ¿sí? Ahora, al tener dos restricciones, vamos a tener dos multiplicadores. Fíjense que esta ecuación sigue teniendo un carácter vectorial, la ecuación, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es la suma vectorial, digamos que, a ver, el gradiente de f es la suma vectorial de el lambda por el gradiente de g más mu por el gradiente de h. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver, vamos al primer caso. Nosotros cuando teníamos calculado con solo una restricción, es decir, hasta acá, lo que íbamos a tener que resolver era un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Por qué? Porque íbamos a tener x, una incógnita, y otra incógnita, lambda, otra incógnita. Hasta ahí teníamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si ahora tenemos dos restricciones, vamos a tener x y lambda y mu. Vamos a tener un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Y cómo va a quedar conformado ese sistema? Va a quedar conformado por las componentes en x de los vectores gradientes, o digamos la igualdad de las componentes en x de cada uno de los gradientes, multiplicada por sus respectivos multiplicadores. Esa va a ser la primera ecuación. La segunda ecuación va a ser la igualdad de las componentes de cada uno de los gradientes en y, ¿sí? Multiplicada por cada uno de los multiplicadores. Y las otras dos ecuaciones que nos faltan son cada una de las restricciones igualadas a 0. ¿Está bien? ¿Lo ven de dónde salen estas expresiones? Salen de esta igualdad. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí. No los noto muy convencidos. Tomás sí, pero... A ver, el gradiente de f, ¿qué es?
yo lo anoto sin los subíndices. Es la parcial de f con respecto a x, ¿sí? En y, me parece que hizo con una x. Más la parcial de f con respecto a y en j, y tiene que ser igual a lambda por el gradiente de g, que va a ser la parcial de g con respecto a x en y, más la parcial de g con respecto a y en j, más mu por la parcial de h con respecto a x en y, más la parcial de h con respecto a y en j. Entonces, ahora ustedes, para mantener esta igualdad, ¿sí?, lo que hacen es igualan, digamos, hacen la distributiva de cada una de los multiplicadores por cada una de las componentes, e igualan todas las componentes en x, y luego igualan todas las componentes en y. Entonces, hallan cada una de estas ecuaciones. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, lo mismo sucedería con el teorema de Lagrange. Nosotros no vamos a repetir el enunciado, no lo vamos a demostrar, pero si las funciones ahora, antes de ser de dos variables independientes, son de tres variables independientes, ¿sí?, análogamente se puede extender a que el gradiente, siempre y cuando el gradiente de g de xy en el punto x0 y 0, z0 sea distinto de 0, y esta es, digamos, la función f de xy sometida a la restricción g de x y z igual a 0, el gradiente de f de x y z de x0 y 0, z0 va a ser igual a lambda por el gradiente de g de x0 y 0, z0. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿sí?, si f de xy alcanza un valor extremo en el punto x0 y 0, z0, cuando está restringida ahora a una superficie de nivel, antes era una curva de nivel, g de x y z igual a 0, ¿sí?, que pasa por el punto x0 y 0, z0, en el punto ambas superficies, ¿sí?, serán tangentes entre sí, por lo cual sus respectivos vectores normales, el gradiente de f y el gradiente de g en el punto, resultan colineales. ¿Está bien? En este caso, fíjense, nosotros tenemos que el sistema va a ser de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar la primera incógnita, que es x, la segunda incógnita, que es y, la tercera, que es z, y la cuarta, que es lambda. ¿Está bien? Entonces nos queda expresado el sistema de 4 ecuaciones por 4, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, de esta manera. 3 de las ecuaciones están debidas a la igualdad de las componentes en x, en y y en z, respectivamente, y la cuarta ecuación está dada por la restricción g de x y z igual a 0. Bueno, ¿qué hora es? 11:42. Hacemos un descansito de más o menos 8 minutos, menos 10, regresamos y vemos los ejemplos.
¿Les parece? Dale, profe. Bárbaro.
Bueno, chicos, continuamos. Dale. Bien. En el ejemplo que vamos a ver ahora dice, utilizando el teorema de Lagrange, hallar los extremos absolutos si los hay de las siguientes funciones. Una cosa importante que tengo para decirles del teorema de Lagrange es lo siguiente. Si bien el teorema de Lagrange permite hallar los puntos críticos, ¿sí? No permite clasificar qué es lo que sucede. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros decíamos que teníamos que resolver el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo que estamos haciendo es hallar las coordenadas del o de los puntos críticos que posea la función f de xy. ¿Sí? Ahora después, si es un extremo, un máximo o un mínimo, eso nosotros ya tendremos que utilizar otro método para clasificarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es, nos van a dar esta función, ¿sí? Que es f de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado, y de paso les pregunto, ¿qué representa gráficamente esa función de dos variables? Están al horno, ¿no? Bueno, está sometida a la restricción g de xy igual a x menos 2y más 6 igual a 0. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema de Lagrange, vamos a tener que plantear que el gradiente de f de xy va a ser igual a lambda por el gradiente de g de xy. Entonces, al plantear vectorialmente el teorema, nos van a quedar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que son la parcial de f respecto de x igual a lambda por la parcial de g con respecto a x, la parcial de y de f con respecto a y igual a lambda por la parcial de g con respecto a y, y la tercera ecuación que es g de xy igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Calculamos cada una de las derivadas parciales, la de f respecto de x vale 2x, la de f respecto de y vale menos 2y, la de g respecto de x vale 1, la parcial de g con respecto a y vale menos 2, reemplazo en el sistema y lo que nos queda es lo siguiente, ¿sí? Al reemplazar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nosotros tenemos que resolver por cualquiera de los métodos que conocemos este sistema. En particular, yo lo que haría es despejar lambda despejar x de la primera ecuación y reemplazarlo en la tercera, despejar y de la segunda ecuación y reemplazarlo en la tercera, y que me quede todo en función de lambda, la tercera expresión, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que hago es despejar cuánto vale lambda, ¿sí? Y lambda vale 4. Entonces, reemplazo luego en la expresión para x lambda, me va a dar que x vale 2 e y va a ser igual a 4. Entonces, el punto crítico que yo hallé
es el 2, 4, ¿sí? Donde la función va a tener un valor crítico de menos 12. Y ahora, digamos, hasta acá hallamos el punto crítico, lo que nos permite el teorema de Lagrange. Ahora vamos a clasificar, ¿sí? Haciendo lo siguiente. Nosotros de la restricción vamos a despejar I. Entonces, una vez que despejemos I, lo vamos a reemplazar dentro de la función de dos variables, ¿sí? Y nos va a quedar como x cuadrado menos y cuadrado, e y era x dividido 2 más 3. Entonces, esta función que era de dos variables, ahora va a resultar solo una función de una sola variable, ¿sí? Que es 3 cuartos de x cuadrado menos 3x menos 9. Entonces, ahora esta función, ¿sí? Esta nueva función de x, lo que voy a hacer es, a través de análisis 1, estudiar, digamos, cuáles son los puntos críticos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y a partir del criterio de la derivada segunda, obtener si esa función posee un máximo o un mínimo. Entonces, primero que hago, derivo, ¿sí?, la función con respecto a x y me da 3 medios de x menos 3, lo igualo a 0, ¿sí? Si yo lo igualara a 0, esto me va a dar en x igual a 2, coincide con lo que me dio el teorema de Lagrange, y si lo derivo una vez más, ¿sí?, es decir, calculo la derivada segunda con respecto a x, me va a dar 3 medios. Esta derivada segunda es positiva, ¿sí?, es decir, que la concavidad de esa función es hacia arriba, por lo tanto, lo que la función presenta en el punto 2, 4 es un mínimo absoluto. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, sí, Ahí por mí sí. sí. Lo que quiero que les quede claro es qué es lo que les permite realizar el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange permite llegar hasta acá, hasta obtener las coordenadas del punto crítico, ¿sí? Hasta acá. Y evaluar cuánto vale la función en ese punto, ¿sí? El resto, digamos, tenemos que ver nosotros después qué método utilizamos para clasificar si posee un mínimo o un máximo. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué es un mínimo absoluto en este caso, o podría haber sido un máximo absoluto? Y no es relativo. ¿Por qué se les ocurre? No se les ocurre por qué. Recordarán que nosotros estábamos haciendo una restricción al dominio, con una o dos, en este caso era de una, con la función g de x igual a 0.
Entonces nosotros al restringir el dominio, lo que estamos haciendo, ¿sí?, es trabajar como si fuera en análisis 1, con una función de una sola variable, restringiendo el dominio en un intervalo cerrado. Bueno, acá es lo mismo. Al restringir el dominio, nosotros sí o sí vamos a tener que hablar de mínimo, o del extremo que hablemos, mínimo o máximo, pero absoluto. ¿Por qué? Porque se encuentra restringido el dominio de la función f de xy. ¿Queda claro? Bueno, ahora, fíjense, en otro ejemplo nos piden, utilizando el teorema de Lagrange, hallar los puntos críticos si los hay de la siguiente función. Y la función es f de x y z igual a x por y por z, sometida a las restricciones g de x y z igual a x más y más z menos 32 igual a 0, y h de x y z igual a x menos y más z igual a 0. Si planteamos el teorema de Lagrange de manera vectorial, nos va a quedar que el gradiente de f va a ser igual a lambda por el gradiente de g más mu por el gradiente de h. ¿Por qué? Porque tengo dos restricciones. Es decir, nos va a quedar conformado un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Por qué? Porque tengo la primera incógnita es x, la segunda es y, la tercera es z, la cuarta es lambda, la quinta es mu. Entonces, elaboramos el sistema, ¿sí? Luego nosotros, ¿qué hacemos? Calculamos cada una de las derivadas parciales de las funciones respectivas, ¿sí?, y las reemplazamos. El sistema nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tratamos de resolver este sistema, por ejemplo, o con el método matricial, o con alguna sustitución que nos haga eliminar alguna variable. En particular, si nosotros igualamos la ecuación 1 con la ecuación 3, ¿sí?, nos va a quedar, como los segundos miembros son iguales, que y por z va a ser igual a x por y. De lo que resulta de que x va a ser igual a z, o z igual a x. Entonces, de la ecuación 5, ¿sí?, lo que podemos hacer es despejar, ¿sí?, al reemplazar z por x, despejar y. Entonces nos queda que y va a ser igual a 2x. Y si lo reemplazamos en la ecuación, en la expresión 4, reemplazando z igual a x e y igual a 2x, nos queda que x más 2x más x va a ser igual a 32. Por lo tanto, 4x va a ser igual a 32, lo que resulta que x va a ser igual a 8 e igual a z, ¿sí? Y como y es igual a 2x, y va a ser igual a 16. Entonces, el punto crítico, ¿sí?, va a tener coordenadas 8, 16, 8, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros evaluamos las funciones del punto crítico, nos va a dar 1024. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿O hay alguna consulta? En el caso que ustedes acá quieran calcular lambda y mu, ¿sí?, deberán reemplazar los valores de x y z en las primeras tres ecuaciones, ¿sí?, y de ahí tratar de encontrar lambda y mu. Para ello, fíjense que, justo me lo está tapando el cartelito, de la 1, ustedes tienen que
y por z va a ser igual a lambda más mu, y de la segunda tienen que x por z va a ser igual a lambda menos mu. Entre estas dos ecuaciones, ¿sí? Si ustedes plantean que y por z me da 6 por 8, 48, me llevo 4 y me da 128. Van a tener que 128 es igual a lambda más mu, y van a tener que x por z, que es 64, es igual a lambda menos mu. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí, si ustedes, por ejemplo, hacen sumas y restas, ¿sí? Si suman la expresión 1 con la 2, mu se les cancela y les va a quedar 128 más 64 es 12, me llevo una, 192, igual a 2 veces lambda, así que 192 sería 96 dividido 2. Voy a tener que lambda es igual a 96. ¿Sí? Y después, si reemplazo, por ejemplo, en la primera expresión, ¿sí? Voy a tener que 128 menos 96 es igual a mu. Y esto me da 2 y tengo, 32 me parece. sí, 32. Exactamente. Mu me da 32. Bueno, ahí tienen digamos, el valor de cada una de las incógnitas. ¿Sí? Estas dos, lambda y mu, no es necesario muchas veces que la determinen, porque lo importante es que ustedes puedan determinar cuál es el punto crítico. Eso va a depender de cómo planteen la resolución del sistema de ecuaciones. Hay veces que se puede hacer eso y hay otras que no. En el primer caso que vimos nosotros, habrán visto que primero resolvimos cuál era el valor de lambda y a partir de obtener lambda, obtuvimos los valores de las otras variables. ¿Sí? Acá no, acá solamente por el planteo que hicimos, pudimos obtener X, Y y Z. ¿Sí? Así que, bueno, eso es lo que nos pedían en el ejercicio. Solo hallar los puntos críticos. Y hasta acá hemos llegado. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan para hacer? Bueno, si no hay dudas o consultas, cerramos la clase acá, muchachos. Después de las vacaciones vamos a retornar con integrales dobles. ¿Sí?
Espero que puedan estudiar, ¿sí? No sean fiacas y estudien en las vacaciones. Y nos vemos al regreso de las vacaciones. También espero que descansen un poco del ritmo de cruzadas. Así que, bueno, chicos, nos estaremos viendo para el 2 de agosto. Bueno, profe, hasta luego. Que pase buenas vacaciones. Bárbaro, igualmente. Hasta luego. Gracias, Nos vemos, profe. chicos. Luego, profe. Vacaciones. Hasta luego. No, profe, gracias.